Para mí el laberinto de los espíritus es la culminación de un largo proceso de creación que me ha llevado prácticamente 16, 17 o casi 18 años en que he escrito estas 4 novelas, y este ha sido un poco el momento más gratificante para mí, y confío que también lo sea para los lectores, porque es el momento en el cual todo el esfuerzo, todo aquello que se ha ido construyendo con los años, los personajes, las atmósferas, las aventuras, las tramas, las subtramas, finalmente todo cuaja, todo encaja y el diseño del gran laberinto de historias finalmente cobra sentido. En ese sentido, para mí ha sido pues una gran aventura el poder completar y acompañar a los personajes hasta el corazón de la intriga, del misterio que se esconde en el cementerio de los libros olvidados. Bueno, y ahora me ha quedado un poco esa sensación, ¿no?, del trabajo hecho y el alivio por un lado, y por otro lado también la pequeña tristeza de despedirme de estos personajes que de algún modo también se quedan con uno para siempre. En el laberinto de los espíritus nos vamos a encontrar con todos los personajes que ya conocíamos en la saga, desde los personajes que habíamos conocido en La sombra del viento, por supuesto Daniel Sempere, Bea, Fermín, la Bernarda, el padre de Daniel, el terrible inspector Fumero, Julián Carax, Nuria Montfort, todos aquellos personajes. Nos vamos a encontrar también con los personajes del Juego del Ángel, David Martín, el señor Corelli, Isabela. Nos vamos a encontrar también con los personajes que habíamos conocido en El prisionero del cielo, sobre todo Mauricio Valls, también las aventuras de Fermín, de otros personajes, amigos, colaboradores. Y además vamos a conocer personajes nuevos, personajes claves, que son los que nos van a ayudar a completar esta aventura, a completar el misterio. Y en este caso hay varios personajes muy importantes. Hay sobre todo un personaje clave, que es un personaje que a mí me gusta mucho, que es casi mi personaje favorito en toda la saga, que es una mujer llamada Alicia Gris, que va a ser un poco la clave, la llave que nos va a permitir abrir todas las puertas de este laberinto de historias. Bueno, una de las cosas que ha explorado la saga y que de algún modo culmina en el laberinto de los espíritus son los personajes maléficos, los villanos de la saga, ¿no? Y muchas veces pues, son los villanos, a veces los personajes más seductores o más interesantes. En este caso, el laberinto de los espíritus trae una buena carga de villanos operáticos, de villanos tremendos, algunos muy malvados. Luego hay también villanos atrapados en su infinita trama de grises, ambiguos, que no sabemos muy bien dónde pisan o juegan a diferentes barajas, y poco a poco, a medida que avanza la trama, vamos descubriendo más sobre ellos. En este caso nos vamos a encontrar con algunos personajes muy interesantes, algunos villanos que parecen casi herederos del terrible inspector Fumero. Hay un individuo llamado Endaya, que cuando lleguemos a conocerlos y conozcamos sus métodos, realmente el amigo, el viejo inspector Fumero, nos va a parecer un poco salido de Bambi, ¿no? Y luego nos vamos a encontrar a un villano que es un poco el contrapeso de Alicia Gris, la gran protagonista del laberinto de los espíritus, que es un personaje muy complejo, que tiene muchos niveles, muchas tramas, y que va a dar un gran juego del ratón y el gato con Alicia y con los demás personajes. Igualmente nos vamos a encontrar con Mauricio Valls, que era el gran villano del prisionero del cielo, y esta vez vamos a llegar hasta el fondo de su historia y de su personalidad y de su mundo, y vamos a ver realmente lo que ha hecho este hombre, cómo ha llegado a llegar a donde estaba y cómo ha ejercitado el poder desde las tinieblas del régimen, que el marco histórico, que las circunstancias le han permitido ser un poco quien era. Y con él muchos villanos más, igualmente, y oponentes, antagonistas. Hay muchos personajes, hay muchas aventuras, y yo creo que el lector yo creo que se va a sorprender al conocer algunos de estos personajes, porque no son lo que espera. En las anteriores novelas de la saga, el rol de muchos personajes femeninos a veces era un poco dickensiano, nos recordaban aquellos ángeles dickensianos de bondad o de entrega o de generosidad. En el laberinto de los espíritus yo creo que toda esta trama se complica un poco y hay muchos más personajes intermedios, y encontramos personajes femeninos que no solo son presencias bondadosas, muy al contrario, encontramos algunos personajes realmente terribles y encontramos personajes un poco entre ambas aguas.
En ese sentido hay una mayor complejidad en la construcción de todos los personajes que podríamos llamar bondadosos, no tan bondadosos, ¿no? Los personajes realmente malvados, y luego muchísimos otros personajes que son un poco como en la vida real, prisioneros de sus circunstancias, y entonces pues digamos que esa trama de grises que aludíamos pues es compleja y es difícil saber dónde empieza una cosa y la otra. Una de las constantes de las novelas del Cementerio de los Libros Olvidados eran los lugares, los escenarios, no simplemente como decorados, sino como personajes. Una cosa que yo he intentado hacer es construir cada lugar y sobre todo esa gran Barcelona gótica del Cementerio de los Libros Olvidados como un personaje. En el laberinto de los espíritus nos encontramos también con otros lugares que son igualmente importantes. Ya en El prisionero del cielo veíamos que la trama nos iba a arrastrar hacia lo que eran las tinieblas del régimen en el momento de la posguerra. Y en ese sentido, en el laberinto de los espíritus salimos de esa Barcelona gótica y nos adentramos en un Madrid tenebroso, que es el Madrid un poco del momento cúspide del régimen franquista, y entonces nos vamos a encontrar con lugares, el mundo del Madrid imperial central, el mundo de la Gran Vía, vamos a encontrarnos con un hotel fantasmal perdido en la Gran Vía, nos vamos a sumergir en las tinieblas de lo que es el gran palacio de la Biblioteca Nacional y vamos a descubrir misterios que nos oculta, grandes mansiones alrededor de Madrid. Hay muchos lugares, hay lugares también en la Costa Brava, en Sagaró, que es una localidad que está aproximadamente a una hora y media de Barcelona, en la cual se esconde un secreto muy importante para uno de los personajes claves de nuestra historia, Isabel Sempere, que es la madre de Daniel Sempere, protagonista de muchas de las novelas, y hay muchos otros lugares. Vuelve, por supuesto, la Barcelona de siempre, de La sombra del viento, del Juego al ángel y del prisionero del cielo, pero digamos, aquí abrimos casi el plano, abrimos el foco y descubrimos muchos más lugares y sobre todo exploramos más a fondo algunos de los escenarios que ya conocíamos, como el Cementerio de los Libros Olvidados, en el que esta vez ya por primera vez no solo lo vamos a ver o lo vamos a ver como si fuera casi un espejismo de lejos, sino que nos vamos a meter de cabeza dentro y lo vamos a explorar por dentro. El laberinto de los espíritus, al igual que las otras novelas del ciclo del Cementerio de los Libros Olvidados, utiliza diferentes líneas temporales y a través de la trama viajamos a diferentes momentos en la historia, pero tiene un momento central, tiene una trama central que está ubicada aproximadamente un año después de los sucesos que se relatan en El prisionero del cielo. Ahí retomamos un poco las aventuras de Daniel, de Fermín, y de todos los nuevos personajes, y un poco concluimos aquel momento de tensión en el que nos dejaba el final del prisionero del cielo, en el cual Daniel Sempere siente ese ansia de venganza, de vengar la muerte de su madre, de resolver finalmente el enigma que se oculta detrás de toda esta trama, pues entramos ahí y entonces entramos a fondo. En ese sentido, la trama principal se desarrolla a finales de los años 50, principalmente en Barcelona, también en Madrid y en diferentes escenarios alrededor de estas dos ciudades. El título del laberinto de los espíritus tiene su propio sentido, del mismo modo que en La sombra del viento el título no era solo el título del libro que estábamos leyendo, sino era el título de un libro sobre el que estábamos leyendo y del cual entrábamos y salíamos, y de algún modo al final de la novela se fundían ambos libros. En este caso hay un juego similar, pero que abarca un poco a todo el cuarteto de novelas. El laberinto de los espíritus es una alusión a este gran laberinto de historias que forman las 4 novelas, a esta Barcelona gótica y misteriosa en la cual hay 1000 tramas, 1000 personajes que quedan articulados en nuestra historia, y a la vez hace referencia a una serie de libros misteriosos que es la serie del laberinto de los espíritus, que tiene un rol muy importante dentro de la propia trama, con lo cual iniciamos un juego del libro dentro del libro, pero esta vez este juego de entrar y salir tiene muchos más niveles de los que tenía en el caso de La sombra del viento, donde habían 2 libros de los que entrábamos y salíamos. Aquí realmente este efecto de zoom, de entrar en las páginas de un libro que nos lleva a otro, que nos lleva a otro, y luego volvemos a salir, es mucho más complejo y engloba todo el juego de las 4 novelas.
Bueno, los lectores que hayan seguido la serie y los lectores que quedaran al final del Prisionero del Cielo, pues tenían muchas preguntas. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué va a pasar con Daniel? ¿Qué va a pasar con Weiss? ¿Se va a desvelar este misterio? ¿Qué sucedió con Isabela? ¿Qué misterios se ocultan en el cementerio de los libros olvidados? Hay muchos misterios que han quedado plantados, que han quedado preparados en las novelas anteriores. ¿Qué sucedió con Julián Carax? ¿Qué sucedió con David Martín, el protagonista del Juego del Ángel? ¿Qué se ocultaba realmente tras aquella historia? Todos estos enigmas, todos estos misterios obtienen su respuesta y su resolución en el laberinto de los espíritus. Esta es una de las razones por las cuales, y porque la historia es más grande, es más operática, es la historia más grande de toda la serie, la novela es la más larga y es la más compleja, al menos al nivel de la elaboración, de la escritura, de la creación. Uno de los deberes del novelista es no traspasar esa complejidad o esa complicación al lector e intentar que el lector entre en el texto como en agua y navegue realmente y disfrute de la lectura, que en definitiva es un poco el gran objetivo de este cuarteto de novelas, el recuperar o el hacer un gran homenaje a los libros y sobre todo al placer de leer y al placer de la lectura. En ese sentido, el laberinto de los espíritus es quizás el mayor de los esfuerzos en la saga en alcanzar ese ideal. En el laberinto de los espíritus nos encontramos ya a los personajes clásicos de la saga: Daniel Sempere, Bea, el padre de Daniel, por supuesto Fermín Romero de Torres, todos los personajes que ya hemos conocido, desde Carax, a Nuria Montfort, a David Martín, al misterioso señor Corelli. Todos estos personajes aparecen y aparecen, digamos, de un modo quizás más complejo. Entramos más en ellos, conocemos más aspectos de sus vidas, de sus personalidades, y completamos un poco este retrato caleidoscópico de esta trama de personajes, y por supuesto conocemos a personajes nuevos que tienen tanta o más importancia que ellos en la historia. En ese sentido, en el caso de Fermín Romero de Torres, que es un personaje siempre favorito de los lectores, porque es un personaje picaresco, pues que nos hace reír con sus ocurrencias, pero que a la vez es un poco el centro moral de la historia, porque es el personaje un poco que, aunque lo diga a su manera especial y peculiar, siempre nos recuerda las verdades de la historia, es un poco la voz de la conciencia. En este caso, Fermín tiene un papel muy importante, y otros personajes también que estaban relacionados con la vida de Fermín, como averiguaremos al inicio de la historia, tienen un peso también tremendamente importante. Yo siempre, cuando estoy trabajando en un libro, una de las cosas que me sirve un poco a mí personalmente para idear el proceso creativo, o a veces para ensayar cosas o intentar resolver un problema desde otro ángulo, es la música. A mí la música me gusta mucho. Y compongo música, escucho música, toco música, es una cosa es una parte importante de mi vida. Y una cosa que vengo haciendo desde hace muchos años es, cuando trabajo en una historia, trabajo en un libro, es componer piezas de música que son una pequeña banda sonora de la historia en torno a los personajes, a escenas, a situaciones. En el caso del laberinto de los espíritus, por supuesto, pues también, ya que el proceso de escritura ha sido muy complejo y arduo y me ha llevado prácticamente 3 años de trabajo sin parar, durante estos 3 años, ¿no?, a menudo he encontrado la escapatoria del escritorio de trabajo, ¿no?, hasta el piano, hasta los instrumentos, para poder escribir piezas de música que me ayudan a mí, sobre todo, a conjurar la atmósfera, a encontrar a los personajes, a encontrar el tono y la textura de la historia, y en este caso, por supuesto, ahora música, que, como suele suceder, pues en algún momento los lectores, si sienten interés o curiosidad, podrán disfrutar de esta música y tener la experiencia, digamos, no solo del texto, sino la experiencia musical. El ciclo de novelas del Cementerio de los Libros Olvidados intenta ser un gran homenaje al mundo de los libros, a la literatura, a la palabra escrita. Y mi idea inicial, ya cuando empecé a trabajar hace muchos años en esta serie de novelas, era crear una serie de historias que combinaran todos los géneros clásicos de la literatura en un género nuevo, y homenajear un poco a todas las figuras que forman parte del mundo del libro: los lectores, los escritores, los libreros, los editores, todo el mundo que existe en torno al mundo de los libros. En ese sentido, había una primera novela, La sombra del viento, que era la historia de un lector, la historia de este niño que, a través del descubrimiento de la literatura y de un libro misterioso, pues de un modo también descubre la vida y descubre una gran aventura que se oculta detrás de este enigma de un libro que encuentra, llamado La sombra del viento.
En el caso del Juego del Ángel vivíamos un poco la historia de un escritor, entrábamos en la mente de un novelista que está perdiendo la razón, que está descendiendo en el abismo de su propia locura, y un poco descendíamos con él en su propio enigma, en su propia disolución de su identidad. En El prisionero del cielo teníamos la aventura de un personaje, del personaje un poco por excelencia en la saga, que era Fermín Romero de Torres, y descubríamos un poco quién era de verdad. Un poco él nos desvelaba quién era y qué hacía en toda esta historia, en esta trama de historias. Y en El laberinto de los espíritus finalmente conocemos algunos de los personajes que para mí son los favoritos y que había dejado para el final de la saga. Por supuesto recuperamos a todos los demás personajes y hacemos de nuevo ese gran homenaje al mundo de la lectura, al mundo de los libros, a la palabra, al lenguaje literario. Y en ese sentido hay un gran esfuerzo por mi parte un poco por transmitir esa sensación del placer de la palabra, del gozar con las imágenes, con las texturas, con los colores del texto, para transmitir una historia, para transmitir unos personajes, una atmósfera. Y esta es un poco la culminación de lo que era este experimento, un poco el crear el laberinto de historias en el cual pudiéramos entrar por diferentes puertas, que pudiéramos leer en cualquier orden, que pudiéramos incluso releer y descubrir 1000 detalles nuevos que no habíamos visto la primera vez, y el descubrir las vidas y las aventuras de los personajes desde muchos prismas diferentes a través de esta gran combinación de géneros, de resortes y de técnicas literarias, un poco para culminar en un texto grande, en un grupo de novelas y de historias y de narraciones que nos permiten disfrutar de todo esto y homenajear un poco pues, al arte de contar historias y al arte de disfrutar de ellas. Los lectores que han tenido la paciencia, la generosidad y la bondad de acompañarme en esta aventura durante todos estos años y que se han hecho amigos de Daniel y de Bea y de Fermín y de todos estos personajes, para mí El laberinto de los espíritus me proporciona un poco la oportunidad, yo creo, de agradecerles toda esa generosidad, esa paciencia a veces cuando había momentos de la historia que se les podía hacer confusa, y para realmente meter toda la carne en el asador, culminar la historia, resolver todos los enigmas, todas las preguntas y crear quizás la que es la historia más grande de todo el ciclo, que a su vez engloba a las demás. Para mí es un poco un gran final de la historia, es también un cierre de un ciclo de muchos años de mi vida al que he dedicado a escribir estos libros, y bueno, yo confío que los lectores que me han acompañado hasta aquí pues se animen de nuevo a entrar por fin en el laberinto de los espíritus y en el cementerio de los libros olvidados hasta el final y encontrar lo que es la recompensa, yo creo, a todos estos años de paciencia y de lectura. Y quizás a los lectores nuevos que no han entrado en este laberinto, pues les vamos a ofrecer una nueva puerta para que descubran, sobre todo, para recuperar lo que es el placer de la lectura, la emoción de la lectura y el disfrutar con un libro en las manos.